Continuemos con estos videos dedicados al proceso de anulación de los actos administrativos, o mejor conocido como la acción de nulidad. Especialmente ahora sí centrándonos en la ley 20.333, nuevo Código de lo Contencioso Administrativo. Vean que en esta oportunidad se dio algo muy particular, y es que se juntaron, por un lado, los procesalistas con los administrativistas. Es por eso que ahora vamos a empezar a hablar más del derecho procesal en la acción de nulidad. Lo que parecía hasta ahora dejado un poco de lado, bueno, ahora con el nuevo Código de lo Contencioso Administrativo se vinieron a establecer previsiones más cercanas a lo que es el Código General del Proceso en el ámbito procesal civil. Entonces, esto lo podemos abarcar desde un punto de vista procesal y desde un punto de vista administrativista. Y acá está la cuestión. Hay algunas cuestiones que vamos a tener que estudiarlos, sí, desde algún redactor que sea procesalista, como por ejemplo el doctor Gabriel Valentín, que vamos a utilizarlo para el video de hoy y seguramente para todo lo que tenga que ver con los aspectos procesales del sistema de justicia administrativa. Y después, por otro lado, tenemos la parte administrativista, es decir, la parte más centrada desde el enfoque del derecho administrativo, las soluciones de fondo, el objeto de la acción de nulidad, las cuestiones más de fondo, los actos no procesables, algunas cuestiones de la Constitución. Ustedes van a ver que acá se van a cruzar muchas veces el tema administrativo del tema exclusivamente procesal. De hecho, hay algunas cuestiones del código que fueron redactadas por administrativistas y algunas cosas que los procesalistas no ingresaban porque eran más cercanas al derecho administrativo. Esto dicho por los mismos corredactores del código. Es decir que se conjugaron y redactaron este Código de lo Contencioso Administrativo, que es lo que tenemos. Mi idea es la siguiente. Hoy vamos a hablar de los principios consagrados en el Código de lo Contencioso Administrativo. Así como en la onda del CGP, del CPP, el Código de lo Contencioso Administrativo vino a consagrar determinados principios. Por una parte, principios rectores para el procedimiento administrativo, que obligan a toda la administración. Yo he escuchado alguna posición aislada o alguna posición que dice que en realidad no consagra de forma preceptiva, sino que dice que las administraciones propenderán a aplicar determinados principios. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Para mí se consagra por vía legal una serie de principios que deben aplicar las administraciones públicas en el ejercicio de la actividad administrativa, y por ende su inobservancia genera un vicio en el acto o en los actos que involucren ese procedimiento, y por ende su ser pasibles de anulación en el TCA. Es así entonces que además de principios para el procedimiento, se establecen principios para el proceso de acción de nulidad. Es decir, nosotros tenemos la vía administrativa. Cuando por acá vemos, este proceso tiene una particularidad, este proceso de acción de nulidad, es que está muy atado a la vía administrativa. Y quizá como en algún otro proceso no sucede esto, estar con el foco tanto en lo que sucede en lo anterior. Por ejemplo, nosotros, y este es el escollo más grande al acceso a la jurisdicción, tenemos que haber agotado previamente, para poder, como uno de los requisitos de admisibilidad de la acción, tenemos que haber agotado la vía administrativa. Es decir, tenemos una resolución, un reglamento, en fin, un acto administrativo contrario a derecho. Tenemos que haber presentado los recursos dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la notificación, y una vez transcurridos los plazos, ya sea 200, 250 días, 150, 200, 250 días, ahí tenemos que presentar la acción de nulidad en plazo. Si no agotamos correctamente la vía administrativa y por ende no podemos acceder satisfactoriamente a la acción de nulidad, porque no cumplimos con un requisito de admisibilidad. Ese es un gran problema, y eso se encuentra en la vía administrativa. Aún así, también hay determinados vicios que pueden suceder en la vía administrativa que tienen incidencia posteriormente en lo que se vaya a fallar en el fondo, como por ejemplo vimos en videos anteriores los vicios que pueden suceder en la resolución de un recurso administrativo. Ahora pueden tener incidencia, que antes no, por el tema de que la acción se dirige contra el acto originario. Ahora pueden tener incidencia en lo que resuelva el tribunal respecto del fondo del asunto. Pero bien, ahora lo que vamos a ver son los principios atinentes al proceso.
A mí, como les digo, me gusta seguir a Gabriel Valentín, que más allá de que es uno de los corredactores de este Código de lo Contencioso Administrativo, es un profesor que maneja muy bien la materia, bueno, maneja muy bien todo lo que trata, la verdad es que es admirable lo bien que maneja todas las materias, pero especialmente este libro tiene mucho de procesal, se los recomiendo, el Sistema de Justicia Administrativa. Yo he tenido la oportunidad de hablar, de intercambiar con el profesor Valentín en ocasión de tener cursos sobre este tema y hay algunos aspectos que los he podido charlar lógicamente en esa instancia y es una persona que maneja muy bien todo este tema. Entonces vamos a anclarnos en las personas que idearon también toda esta serie de normas que están en el Código de lo Contencioso Administrativo. Tenemos algunos otros más, por ejemplo el profesor, el doctor Miguel Pesuti, también, con el que también hemos aprendido algunas conclusiones, pero en esta oportunidad vamos a basarnos exclusivamente en el desarrollo de Gabriel Valentín. Así que prácticamente todas las conclusiones, salvo algunas particularidades, son extraídas de ahí, de ese libro. Bueno, y una de las conclusiones de Gabriel Valentín con la que me gustaría iniciar es que él distingue entre principios y máximas o directrices. Él dice que y tiene razón, con esto comparto con él, que si a todos le llamamos principio, nada es principio. Es decir, si tenemos 60 principios, entonces no es un principio. El principio él lo define como aquellas exigencias imprescindibles sin las cuales no puede existir un proceso válido, ¿no? Lo dice él, sin las cuales no hay proceso y por consiguiente no admiten contrario. Por ejemplo, él dice, ¿cabe pensar frente a un principio de igualdad un principio de desigualdad? No. Lo que sí puede pasar es que ese principio de igualdad sea aplicado de determinada forma y en mayor o menor medida regulado por el legislador, pero no puede existir un principio de no igualdad o de desigualdad. Eso es lo que se llama unicidad, son unívocos, es decir, no tienen un opuesto. En cambio, las máximas se presentan en pares, es decir, el legislador puede optar, por ejemplo, imagínense la oralidad o la escritura. Tenemos opuestos, entonces se puede ir más hacia la oralidad, se puede optar por la oralidad o la escritura. Entonces ahí sí podemos ver que se opta entre dos. Entonces ahí él define principios y las separa, define lo que son los principios y los separa de las máximas. Más allá de una cuestión académica, me pareció muy interesante esto que dice el profesor y compartir la definición que dice, insistimos, aquellas exigencias, los principios son aquellas exigencias imprescindibles para la idea de proceso jurisdiccional, sin las cuales no hay proceso y por consiguiente no admiten contrario. Es así que dice Valentín que este artículo 3 consagra verdaderos principios, es decir, sin esto no hay un proceso válido. Dice el artículo 3 de la ley 20.333, Código de lo Contencioso Administrativo. Principios rectores de los procesos jurisdiccionales contencioso administrativo. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa actuarán con ajuste a los siguientes principios sin que la enumeración tenga carácter taxativo. ¿Y por qué es importante los principios? Yo le digo siempre que a mí los principios me ayudan mucho cuando estoy razonando, cuando no sé qué interpretación tomar. Bueno, ahí voy, pienso en el principio y busco una solución. Lógicamente que quizás a veces esto puede verse como muy inocente, porque si uno va a argumentar en un tribunal en base a un principio, y muchas veces puede que no se respeten muchos y más algunos principios, pero lo cierto es que a veces sucede. De hecho, en últimas sentencias se han aplicado principios de estos y en los juzgados letrados en lo contencioso anulatorio se ha visto una aplicación de estos principios. Entonces, atentos, porque el principio siempre nos sirve para reflexionar en determinado sentido o para saber determinadas cuestiones de oscuridad donde no hay una ley que lo resuelva, o la ley es dudosa, o la aplicación de una norma es dudosa, o una situación es dudosa. Bueno, vamos por ese principio. Empecemos con el principio de tutela jurisdiccional efectiva y su derivado, según Valentín, duración razonable. Valentín define a la tutela jurisdiccional efectiva como el reconocimiento del derecho de toda persona de requerir irrestrictamente y obtener la tutela jurisdiccional efectiva, oportuna e idónea de sus derechos e intereses legítimos o violados. Es decir, tutela jurisdiccional efectiva es que vaya a un tribunal y me resuelva mi pretensión. Este es el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Está bien, si además de eso tienen que poder adoptarse todos los medios para que esa
pretensión no quede sin efecto o que por el paso del tiempo no se pueda llevar a cabo. Esa es la tutela jurisdiccional efectiva, es decir, hacer justicia, que se haga justicia. Y en cuanto a la duración razonable, ustedes saben que no hay un criterio cierto o no hay un plazo de cuándo se considera un plazo en una duración razonable, sino que se han tomado criterios como la naturaleza y circunstancias del litigio, la complejidad, el interés y el perjuicio del demandante, su conducta procesal, la actuación del órgano jurisdiccional y los medios disponibles. Esto ya lo hemos hablado en vía administrativa sobre lo que es un proceso de duración razonable y también lo que lleva en la práctica a algunas cuestiones, conceptos jurídicos indeterminados que pueden también prestarse a veces a abusos por parte de la administración o de los aplicadores del derecho. Pasemos entonces con el debido proceso. Ya estuvimos hablando de este principio y me voy a remitir a lo contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica del año 1969, que dice: toda persona tiene, este es el contenido del debido proceso. Ustedes saben que no hay una definición de qué es el debido proceso. Hay orientaciones sobre por dónde va ese proceso debido, pero no hay una lista de qué se considera o qué se tiene que cumplir para debido proceso. Pero sí tenemos estas directrices establecidas en estas normas, verdaderas normas jurídicas establecidas en el Pacto San José de Costa Rica. Tenemos el artículo 8 y el 25. Yo les voy a leer el 8, que son las garantías judiciales, que para mí describe perfectamente lo que es el contenido inicial del debido proceso. Dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal. Bueno, sigue. Toda persona civil o administrativa, dice, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de naturaleza alguna. El inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. El proceso penal, en este caso administrativo, deberá ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Bueno, como ven, es un contenido bastante restringido. Habitualmente no se violan, al menos en los procesos jurisdiccionales, no se violan de una forma flagrante las garantías del debido proceso. Después tenemos en el ámbito administrativo, sí, vemos cualquier cosa, pero por lo general se respetan bastante las garantías del debido proceso. Tenemos algunas cuestiones con algunos tipos de procesos que sí se pueden ver algunas vulneraciones mayormente, pero en estas cuestiones es difícil que exista una garantía flagrante de que no se permita presentar un escrito, de que no se deje interrogar un testigo, esas cosas no. Y si suceden, bueno, tenemos la orientación del debido proceso. Vayamos entonces con la universalidad de acceso al proceso. Ven que tenemos principios que nos habían mencionado hasta ahora, algunas cosas nuevas. Entonces, ¿qué es esto de universalidad de acceso al proceso? Nos dice Valentín que este es el primero, en orden lógico, que integra el debido proceso. La definición tenemos que ir al artículo 11.1 del Código General del Proceso, que dice que cualquier persona tiene derecho a acudir ante los tribunales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición procesal, y el tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones. Nos dice Valentín que este principio de universalidad de acceso tiene dos aspectos: uno subjetivo, que es que todas las personas pueden acceder a los tribunales, y otro objetivo que se relaciona con que se pueden plantear todas las pretensiones jurídicamente posibles.
Esto lo liga a su vez con lo que se establece el artículo 2, que vimos que apareció ahí, que decía en el Código de lo Contencioso Administrativo, se llama justiciabilidad plena. ¿Qué es esto de la justiciabilidad plena? Dice: las pretensiones propias de la jurisdicción contenciosa administrativa reguladas en este código no excluyen todas las demás, sean de naturaleza provisional, cautelar, declarativa, constitutiva o de condena a dar, a hacer o no hacer, que se puedan plantear contra las entidades públicas estatales ante los tribunales competentes. Es decir, contra el Estado es un actor más, un actor, es un sujeto más del proceso. Si es un sujeto especial, tiene sus propias reglas, por eso tenemos acá este TCA y tenemos toda esta vía administrativa y todas estas reglas, pero no deja de ser un sujeto más del proceso, no deja de ser más una persona jurídica, pero una persona en fin. Entonces, los juicios contra el Estado no se limitan solamente, que es lo que dice este artículo, a la acción de nulidad, o ya sea en el TCA o en los juzgados letrados en lo contencioso anulatorio, o a la suspensión del acto administrativo, en fin, esas pretensiones que se puedan hacer valer en esta jurisdicción, sino que ustedes recuerden que tenemos el reparatorio, es decir, el reparatorio patrimonial cuando vamos a reclamar los daños ocasionados por el acto administrativo. O tenemos también un reparatorio para ir a reclamar daños por hechos de la administración o también para ejercer cualquiera de las competencias previstas en los juzgados reparatorios. O podemos también ir a los juzgados civiles a hacer valer determinadas pretensiones contra el Estado. Tenemos varios, o también en los juzgados letrados en lo contencioso administrativo, podemos presentar amparos, en definitiva, podemos tener varias pretensiones y todas ellas son válidas, no solamente la que se presenten acá y que estén acotadas por este código. Es decir, todas las pretensiones que me permitan satisfacer mi derecho son igualmente válidas, sea cual sea la jurisdicción o en la que se presente. A su vez, el principio, nos dice Valentín, se relaciona con el principio pro actione, conforme al cual siempre las interpretaciones se deben orientar hacia la postura que permita el acceso a la justicia. Este principio estuvo en juego ahora, por ejemplo, con el tema de la entrada en vigencia del Código de lo Contencioso Administrativo, la aplicación de las normas procesales, etc. Es un principio que es muy interesante, que espero que sea más aplicado. Lo he visto aplicarse. Ojo, lo he visto aplicarse últimamente en las sentencias de los juzgados letrados en lo contencioso. Así que bueno, ese es el principio pro actione. Se relaciona también este principio con el principio de universalidad de acceso a la tutela cautelar, establecido en el artículo 125 del Código de lo Contencioso. A ver, estos principios también, el gran escollo de estos principios es el agotamiento previo de la vida administrativa o el sistema de recursos administrativos, que como le dice Valentín, y también nosotros lo hemos remarcado, yo lo he remarcado en videos anteriores, es un privilegio desmedido, como decía Cajarvilla, un privilegio desmedido de la administración. Ya hace tiempo que se sabe que no es una oportunidad para que la administración vuelva sobre sus pasos, sino que es algo que se le impone obligatoriamente, que es un obstáculo en particular, que tiene que esperar 150, 200, 250 días, que vayas a ver uno dónde está dentro de casi un año, que tiene que movilizar toda esta vía administrativa para después poder llegar a un proceso y que ese proceso dure lo que dura. Entonces, hay algunas cuestiones, pero esto, como lo vimos en el video anterior, está establecido constitucionalmente y no hay con qué darle. Hay algunas posturas, como la de Durán Martínez, que establece que mediante un análisis de convencionalidad se pueda no aplicar esta obligatoriedad de exigir el agotamiento previo de la vía administrativa. Pese a que esté establecido en la Constitución, se entiende que hay tratados internacionales que, como por ejemplo también que establecen el acceso a la justicia y que por ende, en virtud de eso, se podría desaplicar y no exigir por parte de los operadores jurídicos el agotamiento previo de la vía administrativa, pero no dejan de ser algunas teorías o posturas aisladas. Lo cierto es que, bueno, tenemos ese gran escollo aún y eso no va a cambiar hasta que no se cambie la Constitución. Seguimos, principio de iniciativa de parte. Este es el famoso principio dispositivo que tenemos en el CGP, que está definido en el artículo 1 del CGP. Dice: la iniciación del proceso incumbe a los interesados, las partes podrán disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquellos indisponibles, y podrán terminarlo en forma unilateral o bilateral de acuerdo con lo regulado por este código. Yo nunca, en la época de estudiante, nunca entendí lo que era el principio dispositivo. Después sí, más adelante. Dispositivo quiere decir: yo
pongo en acción, dispositivo, yo inicio el proceso, el juez no tiene que mover todo, porque cuanto más mueva el juez y cuanto más iniciativa tenga el juez, más se compromete la imparcialidad en el proceso, porque cuando el juez hace algo, habitualmente perjudica más a una parte que a otra, sea lo que sea que haga. Entonces, también la iniciativa probatoria del tribunal ha sido cuestionada por eso. Entonces, lo que dice acá es dispositivo. Las partes tienen que iniciar el proceso, queda impulso de partes, si las partes no lo mueven, tenemos la aprehensión de la instancia. De hecho, si las partes no se mueven, el proceso cae. Las partes aportan la prueba, las partes son quienes también tienen la posibilidad de interrogar a los testigos, aunque también está la potestad de dirección del tribunal, pero son quienes aportan la prueba, quienes fijan determinan, quien lo fija es el juez, pero quienes determinan el objeto del proceso y de la prueba. Bueno, en fin, como dice Valentín, el proceso y cada una de estas etapas fundamentales solo puede iniciarse a pedido de parte, con las partes son estas las que pueden ponerle fin al proceso por decisión voluntaria, y el objeto a tema de decidir y el objeto de la prueba deben ser determinados por las partes. Vamos con el principio de igualdad de las partes. Bueno, este principio ya conocido, sabemos que hay una igualdad formal, establecida también en la Constitución y en tratados internacionales, pero hay una desigualdad real. A mí me parece que acá, en el proceso contencioso administrativo, tenemos la especialidad de las administraciones, por ello que la administración tiene la obligación de agregar todos los antecedentes, porque nosotros no tenemos nada. En principio podemos no tener nada. Tenemos la enorme maquinaria que es la administración, que a los efectos de desarrollar una defensa va a contar con estudios jurídicos. El organismo concreto que estamos demandando va a contar con un estudio jurídico entero, con varios abogados. Hay una desigualdad siempre a litigar contra la administración. Bueno, acá lo que puede hacer el legislador es tratar de alcanzar una igualdad real entre las partes, pero siempre hay una igualdad formal. Se debe tratar de las dos formas, debe haber una igualdad de trato en el proceso respecto de la administración como quienes son actores. Vamos con el principio de contradicción. ¿Qué es esto que apareció acá, principio de contradicción? Bueno, Valentín dice que quien es parte en un proceso debe tener oportunidad de ejercer su defensa mediante alegaciones, oposiciones, proposiciones de prueba y pruebas contrarias o contrapruebas, la realización de otros actos probatorios, impugnaciones, etc. Es decir, yo tengo que tener la posibilidad de dar mi opinión sobre cada cosa que sucede en el proceso. Vamos con el principio de imparcialidad, ya lo hemos tratado en este canal, pero bueno, ahora está establecido acá en el Código Contencioso Administrativo. Dice, el juez no tiene que tener, esto es algo unos apuntes que me tomé yo para tratar de definirlo, ¿no? Es que el juez no tiene que tener preferencia alguna respecto a alguna de las partes o del objeto del proceso que se está dilucidando. Es decir, que no debe tener ningún tipo de interés más que el de dictar sentencia con los elementos que surjan pura y exclusivamente del proceso, sin influencias externas. Es decir, el juez no puede buscar favorecer a alguna de las partes. Obviamente que al final va a tener que ir hacia alguna de las partes porque va a tener que decir o gana el actor o gana el demandado, pero eso se tiene que lograr mediante la consecuencia de lo que vaya sucediendo en el proceso y sin tener ningún tipo de influencia. Es decir, el juez no puede buscar favorecer porque tiene un ánimo respecto de una de las dos partes o quiere que se anule este reglamento porque tiene alguna cuestión que lo puede perjudicar. Entonces dice, justo vienen a impugnar este reglamento, lo anulo porque a mí me sirve, ¿no? Eso es... Obviamente es una circunstancia que afecta a su imparcialidad y se deben activar los mecanismos para que ese juez no esté en el proceso. Sigamos, publicidad. Bueno, acá tenemos el principio de publicidad, ya sabemos lo que es, publicidad interna, tenemos que ver todo el expediente, publicidad externa. El público en general puede ver el expediente. Acá tenemos algunas limitaciones, hay expedientes que se pueden declarar reservados, pero en principio los partícipes del proceso tienen que acceder a todas las actuaciones. Y por último tenemos el principio de buena fe procesal. Valentín cita a Couture, que dice que la buena fe refiere a la calidad jurídica de la conducta legalmente exigida, de actuar en el proceso con probidad, en el sincero convencimiento de hallarse asistido de la razón. Muy buena frase. Bueno, buena fe ya sabemos lo que es decir, tenemos que cumplir las normas jurídicas, no podemos andar engañando a la contraparte, ni al juez, ni tratando de inducirlo en error para ver si por ahí podemos sacar algo, ni andar haciendo interpretaciones de las cosas que las normas no dicen y recortando sentencias, pedazos de sentencias, sacándola por partes y sacándola fuera de contexto para tratar de que el juez adopte nuestra postura. Bueno, en fin, es buena fe procesal. Esto sabemos lo que es actuar con buena fe. Lo contrario es actuar con mala fe. Quiere decir, lógicamente,
querer jorobar, querer fastidiar, querer obtener una ventaja no debida en el proceso de una forma ilegítima. Bueno, estos fueron todos los principios. Con esto ya terminamos esta parte de los principios. Está bueno siempre tenerlos presentes porque van a regir durante todo el proceso y también pueden ayudarnos cuando estemos estancados ante alguna situación complicada. Nos vemos en el siguiente video.